Muy buenas tardes a todos los participantes de Santa Cruz Comics. Hoy estamos en un nuevo encuentro con autoras organizado por la Fundación Cinemas Comics de la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, gracias a este evento de Santa Cruz Comics que está patrocinado por la Sociedad de Desarrollo del Cabildo de Tenerife y con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto de Desarrollo Cultural. Pasamos entonces a un vídeo de nuestros patrocinadores y comenzamos la charla con Habiba Green. Y comenzamos el encuentro de hoy con la autora e ilustradora Habiba Green, que reside desde casi 11 años ya en Londres. Bienvenida, Habiba, un placer conocerte. Un placer que me tengan aquí. Sabemos que, bueno, además de toda esta experiencia en Inglaterra, también te graduaste de diseño gráfico y marketing en las islas. He perdido a Lisbeth. Y bueno, eres de Canarias, creo que es de Santa Cruz de Tenerife. Sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí, soy de... Me gustaría que me comentaras cómo llegas al arte y cómo llegas a Inglaterra también un poco. Pues todo fue bastante inesperado. Yo estaba estudiando diseño gráfico y estábamos estudiando a un grafitero, bueno, uno de los más famosos del mundo, que se llama Banksy, y él residía en Bristol. Entonces, desde temprana edad siempre sentí que quería irme a otro sitio, o no a otro sitio, sino un poco ver mundo y conocer a otras personas, vivir otras experiencias. Entonces, conocí tuve una pareja en ese momento que había vivido en Inglaterra y nos fuimos juntos de repente. Un día organizamos todo bien y nos fuimos para allá, para Bristol en principio, y continué aprendiendo, haciendo cursos, y acabé consiguiendo unas prácticas en Londres como diseñadora gráfica. Y lo que pasó es que vivíamos en Bristol y nos mudamos a Londres por eso. Y bueno, cuando estaba haciendo esta, ¿cómo se dice? Sí, prácticas en Londres fue bastante increíble porque, claro, vengo de Tenerife, que es un sitio pues más pequeño. De ahí a empezar a trabajar en el centro de Londres en una empresa de diseño gráfico que trabajaba para YouTube. En ese momento fue para mí me dio muchos nervios y mucha ansiedad, en plan, ¿qué hago yo aquí? Y fue genial. También mi inglés no era nada bueno, era bastante malo. Y bueno, pero fue una experiencia muy divertida, lo pasé genial. De hecho, no solo trabajé como diseñadora gráfica, trabajé como ilustradora, incluso a veces fotógrafa, estilista. Como estado de interna, cafés, hacía hasta galletas. Pero valió mucho la pena porque gracias a eso empecé encaminando en el mundo de la ilustración. Yo ya siempre había ilustrado, pero siempre me había dado mucho miedo enseñarlo. Entonces empecé a dibujar, a concentrarme solamente en mejorar y en la ilustración en general. Ya de antes en Tenerife estaba un poco metida en la ilustración, pero de una manera muy poco profesional. Y a partir de ahí
empecé a publicar mis trabajos en Behance y ¿dónde más? En MySpace, en todas estas cosas jurásicas y en Instagram. Y gracias a eso empecé a conseguir trabajos pequeños y poquito a poco, pues de repente en 2 años o así me convertí en ilustradora freelance. ¿Y cómo se llega entonces desde una pasión por el dibujo, por el deseo de dibujar, a querer ilustrar específicamente? Porque el arte de la ilustración es algo que sí es un poco más específico, y quisiera que me contaras por qué te decantaste un poco, después de todo este recorrido, por la ilustración. Pues pasó todo un poco de repente, pero yo creo que lo que me hizo querer ser ilustradora fue que mi arte tiene un lado que no es solamente técnico y estético, sino que tiene un lado también muy intenso en el que yo escribo pues mis experiencias vividas, experiencias de otros, o intentar contar una historia muchas veces. Entonces yo creo que eso está muy ligado a la ilustración y por lo tanto yo me sentía muy cómoda trabajando para editoriales, haciendo portadas. Y la verdad es que he tenido la suerte inmensa de trabajar con escritoras muy, muy especiales, muy exitosas y muy interesantes. Su trabajo me encanta y yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar, trabajar con gente que admiras también. Claro. ¿Me pudieras mencionar algunas de estas escritoras con las que has trabajado y por qué te inspiran, por qué dices que fueron muy especiales para ti? Específicamente, mi último trabajo fue con Andrea y la verdad es que fue muy especial. Se llama El sonido de la limerencia, su libro, y habla sobre la desconstrucción de, de una mujer que se educa en una atmósfera, environment, en una atmósfera machista, ¿no? Como hemos sido todas. O sea, yo creo que las millennials, como tú y como yo, estamos un poco confundidas, no confundidas, sino que nos es difícil adaptarnos. Tenemos una capacidad de adaptación muy buena, pero claro, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Porque nos han educado de una manera, nuestros padres, eh, fue completamente diferente la vida que ellos tuvieron, de casarse a los 25, tener hijos, trabajo, capitalismo, sistema, estar dentro del sistema, etc. Y ahora como adulta tenemos una vida muy, muy diferente, una forma de ver las cosas muy diferente y una libertad que quizás no estaba tan establecida. Entonces, claro, me gusta mucho el título del libro porque limerencia, honestamente, es una palabra que yo no conocía y la busqué en Google porque estaba trabajando y tenía que buscarla. Y me pareció tan certera, porque claro, limerencia significa que es cuando tú no puedes dejar ir, tienes este sentimiento, esta dependencia, ¿no? De estar extasiada, ¿no? En el amor, ¿no? No ver tu individualidad. Y claro, yo creo que muchas hemos vivido eso, sobre todo en nuestra edad, en la juventud y en la no juventud. O sea, yo creo que esto nos pasa también por cómo hemos sido educadas, etc. Y la verdad es que me encantó trabajar con ella y hablar con ella y me sentí muy conectada porque creo que mi trabajo se puede comparar muy bien con el de ella también. Se puede complementar muy bonitamente. Y hablando de eso, de mujeres escritoras, de mujeres artistas, me gustaría que me hablaras un poco de cuáles son quizás algunas de las mujeres que te inspiran. Por ejemplo, te voy a mencionar diferentes ámbitos y me gustaría que me comentaras 2, 3, las que tú quieras mencionar, y sobre todo si hay alguna que te hace especial ilusión o que realmente se ha convertido en un paradigma para ti, que igual me lo comentas un poquitico más. Y te voy a mencionar, por ejemplo, bueno, en principio el arte de manera general, sobre todo artes visuales, pintura, escultura, todas estas artes. ¿Qué mujeres te inspiran? Pueden ser representaciones, ya sean
obras importantes o autoras importantes, lo que tú prefieres. Pues una de mis inspiraciones, que a lo mejor es una sorpresa para ella porque, bueno, somos amigas de internet, es de la isla de Canarias, se llama Sarah Rands, y me gusta mucho su obra. Creo que es muy honesta, creo que ella ilustra lo que está en su cabeza, que muchas no tenemos, pero no tenemos la valentía de enseñarlo. Y creo que muchas personas se sienten muy identificadas con su trabajo. También creo que en la época en la que ella, bueno, la época no hace tanto, pero como ha cambiado las cosas en un periodo de tiempo tan corto, parece que estoy hablando hace mucho tiempo, pero realmente no. Que una ilustradora con un estilo cómic, ¿no? Porque su obra es bastante, te recuerda mucho al cómic. En esa época, que no hace tanto, se lanzara a este mundo y con su obra, con esta confidencia y esta seguridad, sabiendo que era un mundo dominado por los hombres, mayormente me pareció muy valiente y la admiro por su éxito y la verdad que la admiro muchísimo por todo ello. Y me encanta lo que simboliza. También su estilo minimalista para mí me encanta porque me encanta esa... Por ejemplo, yo siempre he intentado hacer pintar de una manera muy consistente, llegar a un punto hiperrealista o realista en el sentido de que sea muy bueno técnicamente, pero que al final te puede decir mucho o no. En mi caso no decía mucho lo que yo hacía, simplemente era llegar a este punto. Sin embargo, el desdibujar creo que es más complicado, hacer con elementos minimalistas algo muy potente es muy complicado. La admiro mucho por eso. También en cuanto a autoras, me gusta mucho Silvia Federici, me gusta mucho cómo ella, la visión que tiene del mundo, es muy original, me encanta cómo ella emancipa, o sea, cómo ella se retracta de la historia para intentar señalar ciertos hechos históricos que han hecho que cierta misoginia se haya desarrollado a lo largo de la historia y que todavía prevalece, si digo bien esta palabra, pues me va todavía. Entonces, leerla a mí me ha hecho sentir reconfortante. Me pasa lo mismo con Sarah Rands, que escucharla, ella también lee cosas parecidas, entonces las dos me hacen sentir muy cómoda, porque tengo una forma de ver el mundo de una manera muy parecida, entonces para mí ha sido muy inspirador. Escultura, la verdad es que no... había una que me gustaba y que lo que pasa es que con los nombres soy fatal, pero te la puedo encontrar, es española también. Y me encantan las autoras italianas, españolas, soy súper fan. Y la tengo por aquí, espero encontrarla, si no... Lo ponemos en los comentarios. Sí, te decía porque, por supuesto, siendo una artista gráfica, también tienes influencias quizás de diseñadoras o diseñadores gráficos que realmente te han marcado a la hora de buscar referentes cuando comenzaste a trabajar, ¿no? Y quisiera también que me hablaras un poco de eso, porque el diseño es una de las grandes influencias también de cualquier ilustrador. Desde luego. Lo curioso en tema diseño y animación es que me gustan artistas que hacen algo completamente diferente a lo que yo hago. O sea, yo no absorbo como puedo absorber en otros ámbitos, sino todo lo contrario, admiro y soy como una espectadora en plan con las palomitas porque me encanta la animación y la ilustración un poco distorsionada, con proporciones exageradas, muy surrealista. Hay una artista que estoy absolutamente obsesionada, ella lo sabe, estamos en contacto y a veces le complimento tanto que pienso, esta mujer va a decir, mira, no voy a hablar mucho porque me está empezando a dar miedo, porque me gusta tanto, me encanta, me produce tantas emociones su trabajo. Ella es artista 3D y creo que es animadora. Se llama Sheer Parkman, es turca, creo que es turca, voy a mirar. Y su trabajo es Sheer Parkman
Y sí, creo que es de Turquía y su trabajo, lo que me gusta de su trabajo primero es la diversidad. Su trabajo también está referido a obras renacentistas y posmodernistas y ella las convierte en 3D con proporciones diferentes. Entonces, claro, aunque ella esté cogiendo referencias de arte clásico, puedes ver que está haciendo algo revolucionario porque está llevando el arte clásico al contemporáneo. Claro. Entonces es muy, muy interesante. Yo estoy muy contenta, le está yendo genial y estoy súper contenta por ella porque me parece lo más innovador que he visto en probablemente en 8 años o algo así. La verdad, la recomiendo mucho. La voy a buscar. También quisiera que me hablaras un poco del cine, ¿no? Cuando se hace una ilustración, se narran historias y bueno, el cine son de las historias que más nos influyen. Bueno, el cine y ahora también estas producciones de series por Netflix o etcétera, diferentes cadenas que se dedican a este tema. De manera general, en tu vida, ¿cuáles son los directores o las películas que más sientes que son aquellas películas que tú buscas en un momento que necesitas inspirarte para trabajar, para dibujar? Pues va a sonar súper hipster, de verdad que no quiero, esto es totalmente honesto, pero es que es súper hipster y cuando lo digo es como... me gusta mucho Michel Gondry y también Spike Jonze, más que nada por la época, porque fue una época de 2010, todo este boom del indie, del cine independiente, que bueno, siempre ha habido un boom con el cine independiente, pero hubo como más una intensificación de ello y me encanta porque utilizan ilustración mucho en las películas. Por ejemplo, El hombre alto que es feliz, que creo que esa es la traducción, es una película orientada en Noam Chomsky, que él me gusta mucho, me parece muy interesante. No estoy de acuerdo con todo, como con muchos, pero me gusta mucho. Y me encanta el hecho de que todo es ilustrado encima de la película. Es como muy surrealista. Me encanta, admiro mucho lo surrealista, lo incluso a veces absurdo, infantil, más que nada. Aunque suene un poco que no tiene nada que ver con mi trabajo. Pero sí, me gusta mucho Michel Gondry, diría. Denis Villeneuve. Fatal, francés, yo fatal. Pero me encanta él. De hecho, hoy en un rato voy a ir a ver Dune, a ver qué tal. Yo también la tengo que ver esta semana. Sí, muy, muy excitante, estoy muy excitada, la verdad. Y sí, filmmakers de este palo, ¿no? Que es todo más la creación, que habla mucho, más que a lo mejor la complejidad, que tiene que ser complejo, pero sí, me encantan las cosas con muchos colores y que se mueven y muy animado. Sí, me encanta el cine así, independiente también, bastante. Bueno, siguiendo esa exploración por esas cosmogonías que tienes ahí a tu alrededor en cuanto a literatura, ¿qué libros? Porque, por supuesto, no solamente los libros que son dos preguntas en una. Libros de literatura en general y libros ilustrados. Que libros ilustrados así te han marcado como que cuando los viste decidiste o emprender con más fuerza en tu trabajo o quizás te marcaron desde la infancia, lo que quieras mencionar así como importante. La verdad que soy muy fanática de las novelas gráficas, aunque lo que yo más leo suelen ser novelas o libros políticos, pero sí es verdad que las novelas gráficas me han cambiado la vida, sobre todo cuando encontré el género que me llamaba. Porque normalmente cuesta un poco encontrar, el tema novela gráfica hay tanto que me sorprendió encontrar un género que me gustase mucho. Uno que quiero recomendar porque es uno de mis animadores favoritos, que no lo he mencionado, Crimen, pero se llama Satoshi Kon, que es el que hizo Paprika, Perfect Blue y todo esto.
hizo este cómic, bueno, manga, que se llama Opus, que no lo puedo terminar porque murió de cáncer. Y bueno, los productores, editores, perdón, lo intentaron armar. Como murió y no lo terminó, pues intentaron armar el cómic. Entonces tú cuando lo estás leyendo, ves las páginas sin terminar de dibujar, o sea, están completas. Y el hecho de que pudieron recrearlo todo, publicarlo y encima una carta de él real, que sale al final explicando cómo se sentía mientras hacía el proyecto o agradeciendo su vida como animador, como sus éxitos, etc. Para mí fue muy emocional. La verdad es que lo recomiendo mucho. Pero sí diría que uno de mis favoritos es Opus, por todo lo que conlleva, la historia del autor, etcétera, y la historia también, que es muy de dibujante, que está tanto tiempo azorado, que se mete en su mundo tanto que llega un momento que se pierde completamente y se mete en un mundo de fantasía y cae en el underworld y empieza a luchar y a tener amigos, o sea, es como que se mete en un mundo de fantasía que yo creo que es algo que, a ver, no me pasa eso, si no tendría que ir a algún sitio a que me lo mirasen, pero sí es verdad que, pero sí es verdad que a veces paso tantas horas dibujando que pierdo la noción del tiempo, la noción de ser y vivo en un mundo de fantasía y a veces quedo con gente y hago cosas normales y se siente raro. Pero es muy, creo que es una cosa muy de ilustrador, ¿no? O de dibujante o de artista que pasa mucho. Y ese me encanta. Y de libros que haya leído, me gustó mucho el de McGowan, el de feminismo y anarquismo. Me pareció muy interesante. No estoy completamente... o sea, no es investigar este libro 100%, pero sí es verdad que en tema de educación me pareció muy interesante muchos puntos que tenía sobre el anarquismo y el feminismo en temas educativos. Y ¿qué más? ¿Qué más? Los tengo aquí detrás mío. A ver, es que ni me acuerdo ya. Pero, bueno, me gusta mucho leer sobre política socialista. Hace poco me leí un libro de Owen Jones que se llama Cani, como la clase obrera blanca de Inglaterra. Y es muy interesante en sí el libro, cómo desmantela los estereotipos sociales y la demonización de la clase obrera y todo eso, y me encanta. Pero sí, más o menos es como un puzzle, bueno, un puzzle no, al contrario, es como un tornado ahí de cosas diferentes, pero sí, más o menos eso es lo que suelo leer, lo que me inspira. Qué bien. Y bueno, veo que has hablado bastante de cómic, refiriéndote a tus influencias, y como es un tema que a mí sí me apasiona, quiero que me digas tus 5 cómics indispensables. Vale, indispensable, tengo... Tienes que tener a mano todo el tiempo. Sí, pues diría yo que Daniel Clowes, creo que se pronuncia así, la verdad es que siempre lo he tenido en la cabeza como Clowes, y es como vives en Inglaterra y lo tienes en la cabeza como Clowes. Paciencia me gustó mucho, es muy orientado a ver, es verdad que al final él es como El Salvador, no quiero hacer spoiler, pero es como El Salvador y demás, el típico hombre que le urge salvar a su amada y tal, pero, odio decir y tal, pero bueno, y lo bonito es que es muy centrado en los sentimientos de ella, estando embarazada, ¿no? La vulnerabilidad que ella sentía. Me gusta mucho, me pareció muy adulto, la verdad, bastante adulto. Me gusta mucho su estilo. Opus, que ya lo dije antes. ¿Qué más? En cuanto a cómics, me gustó mucho Seconds. Seconds, de Brian Lee O'Malley, que va sobre una chef que decide abrir un restaurante, y es como un poco la vida, la verdad que he visto pocas historias que vayan sobre un chef, que es algo cotidiano. Me parece muy bien que hagan interesante, porque lo es, la vida de una persona pues que no es multimillonaria. Me gustó mucho. ¿Qué más? Tengo que mirar para atrás porque no sé ni lo que tengo ya.
la cantidad que tengo. El rayo X es también de Daniel Klaus, vamos a decir Klaus por si acaso, y es perteneciente a la colección Bola 8. Todo esto es muy hipster, entonces claro, es como, lo admito, que también es muy bueno. Me encantó el tema de viajar en el tiempo, me gusta mucho, cambiar cosas, qué pasaría, ¿no? Me parece muy guay. ¿Y qué más? Son casi todos casi de los mismos autores, entonces, la verdad, tengo uno que se llama Cuba, que me gusta mucho también. Un cómic, serio. Sí, pero es más bien sobre, es bastante oscuro, es como Noches en La Habana, es como más de misterio, detectives, mujeres sexys que son muy malas, típico. Claro. Bueno, aprovecho para decir que no recuerdo si lo dije desde el inicio, que estoy por eso en este sol, está Javiva en Londres y estoy acá en La Habana. Mi nombre es Lisbeth Daumont y soy responsable del Centro Cubano del Cómic y bueno, por eso Santa Cruz Comics me ha invitado a tener estas charlas con estas maravillosas ilustradoras y esta es la primera, así que por eso notarán que hay un poco de imprecisiones todavía en los directos, pero bueno, lo haremos mejor la próxima vez. Es lo de siempre, yo de verdad que no he estado en ningún directo que haya ido perfecto, nunca. O sea, en el último estuvimos con todo negro por 15 minutos y yo no sabía qué hacer, en plan, vale, cojo unas naranjas y me pongo... Es que lo interesante es eso, ¿no? De que al final muestra lo mismo que pudiera pasar en un evento real donde puede haber un fallo de audio, donde puede haber un fallo de algo. Y es interesante, es la vida, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poquito a otro tema. Ya me has hablado un poco de tus gustos, ya te voy conociendo un poco más. Y quisiera ahora hablar específicamente de, bueno, la representación femenina. Es decir, cómo, que es precisamente el tema de esta exposición curada por Camila Pomares, en la cual participaste, de Ilustradoras Ilustradas, donde aparecen casi un centenar de artistas de las islas y de la Macaronesia también. Es increíble el trabajo que se ha hecho y justamente una de las cosas interesantes de la muestra es que, más allá de visibilizar la obra de todas estas ilustradoras, como tú, es un poco también hablar de representación femenina, porque son, bueno, ahí es las ilustradas, quiénes son las que protagonizan estas obras de arte. Entonces me gustaría que me hablaras desde tu perspectiva, de tu experiencia, cómo valoras que ha ido evolucionando la representación femenina en las artes gráficas de manera general. Estamos hablando ahorita mucho de cómics, pero bueno, también quizás en la ilustración, que es más tu campo. ¿Cómo has visto que ha ido evolucionando desde quizás inicios, podemos ponerlo desde el siglo XX ya, que es como los momentos más inaugurales donde hay más revistas de cómic, de ilustración y tal, hasta ahora el siglo XXI, 2021? Ha habido un cambio radical, en mi opinión, y en la de muchos, en la que la mujer, la presencia femenina es menos objetivizada, está menos objetivizada en el sentido de que ya no está representada como un objeto bello, sino como una mujer con sentimientos. La presencia es totalmente diferente. Veo que se tiene mucho más en cuenta. Veo que el artista masculino ha dejado un poco de lado este tipo de ilustración de mujer que no puede existir, en plan, con estos estereotipos de belleza, como que se ha sumado, ha habido un cambio y se ha sumado un poco al trabajo que hacemos. Bueno, me incluyo, de mujeres más, más centrado en el retrato, más centrado en las emociones de esa mujer. Y he visto también que muchos hombres se ven representados en emociones femeninas como una manera de escapar en esta opresión también de masculinidad tóxica. También me gusta ver eso, cómo se sienten identificados de alguna manera o lo usan de ese modo. Pero sí, me encanta ver cómo nos estamos empoderando
gracias al internet, gracias a Instagram, que ahora no funciona tan bien como antes, pero gracias a no tienes que esconderte como mujer, como durante la historia ha tenido que ser así, y todavía, o sea, incluso todavía sigue pasando. Yo ahora, pues la verdad es que estoy más en Twitter, es mi plataforma primaria ahora mismo. Me he ido un poco de Instagram por lo que me ofrece, pero veo como algunas mujeres que hacen arte más macabro, ¿no? Que es bastante común, pero bueno, el rol de género siempre va a estar como ahí, que nadie lo quiere, pero ahí está, como el típico tío que está en la boda, que nadie quiere que esté ahí, pero ahí está. Entonces, sí, he visto que tienes que ocultar un poco el hecho de que eres una mujer, entonces vendes más, si te muestras y eres una mujer. El tema es que se tenga que seguir hablando de ello. Ese es el problema. Si tú tienes que seguir hablando de que hay que visibilizar a las mujeres en el arte, es que el problema está ahí. No está erradicado. Entonces lo veo mucho, sobre todo en la plataforma que estoy ahora, que veo mucho de visibilizar a las artistas mujeres. Etiqueta a artistas mujeres porque hay que visibilizarlas. Y es como... No debería ser. No, debería ser el proceso natural, claro. Es bueno, pero debería ser natural que hubiese igualdad. Entonces, sí, todavía hay un problema, pero gracias al internet nos hemos unido todas y hemos vencido mucho, no todo obviamente, pero una gran parte en la que podemos ser artistas, podemos ensayar nuestra cara. Un ejemplo es Paula Bonet, que ha sido de las bueno, primeras de esta generación, de la generación que yo conozco y que he vivido, que ha enseñado su cara, su obra feminista, y ha sido muy inmensamente exitosa. Y yo, en mi opinión, creo que es porque todas nos hemos apoyado y nos hemos apoyado, o sea, subido hacia arriba, que no sé decirlo en español, no me acuerdo, pero sí, juntas, y yo creo que eso es lo importante, que el internet nos ha ayudado a tener esta revolución femenina online. Sí, realmente, como decía, podríamos afirmar así de que gracias a las redes sociales, sobre todo estas redes de ilustradoras del mundo entero, porque no solo sucede en España o en Latinoamérica, que también hay movimientos muy fuertes feministas, hasta en Estados Unidos y tal, han podido permitir que se visibilice muchísimo la obra de las autoras, pero sobre todo creo que, como decía, un poco también las ilustradoras han tomado como si fuera un país que son el país de las redes sociales para poder tener un poco más de espacio de exposición, de visibilidad, porque antes, sobre todo, es una profesión que si bien sí han habido muchas mujeres artistas, como tú decías, estaban más a la sombra, estaban sometidas a un pequeño crédito en un libro de ilustradora, pequeñito, el autor siempre tenía más importancia, y creo que un libro sin ilustraciones, un libro de literatura sin ilustraciones igual pierde un poco de uno de sus valores fundamentales, y sobre todo esa posibilidad que tiene el arte del dibujo, de la ilustración, de poder transmitir y complementar esa historia que se da en literatura. Y bueno, para no hablar de tema cómic, animación, en el cual, por supuesto, como decías, la mujer ha sido sobre todo como coprotagonista en la mayoría de los casos, muchas veces con personajes secundarios o como móvil del protagonista masculino que debe salvarla o debe enamorarla y al final no como como un personaje como tal. Hay muy pocos personajes, no sé si sucede, por ejemplo, tú que estás más inmersa en este mundo del cómic allí en Londres, que no conozco mucho, como igual incluso en el imperio norteamericano de los cómics, que son Marvel y DC, siguen siendo mayoría los personajes masculinos. Lo siguen siendo a día de hoy.
Y Han lo peor de habido todo, intentos, gracias a Wonder Woman y toda su historia que no abrió un tenemos poco ese referentes, camino. no tenemos referentes de poder, no tenemos referentes de tener superpoderes y salvar el mundo. Es que no lo tenemos. Sin Exacto. embargo, creamos vida, con perdón no, o sea, tenemos la No, regla. creamos. Horrible, Sí, eso es heroico. Y, sí, no estamos representadas de ninguna manera, y ya no solo eso, es que empezamos por mujer, pero, vale, la primera mujer que nos representa es blanca y rubia. Nos queda un largo camino, nos queda un largo camino. Lo peor de todo es el enfado, ¿no? De por qué Capitán América tiene que ser una mujer, o hubo un salseillo. siempre hay esas polémicas. El problema es el enfado. Si te enfada tanto, aquí hay un problema. O sea, el problema tienes tú, porque que algo te cause odio significa que tienes un problema de misoginia. O homófobo, como pasó con Batman, que, bueno, que era bisexual, ¿no? Bisexual, sí. El enfado y la polémica que tuvo no me pareció lógica. Me pareció sospechosa, desde luego. Volvemos después de la dificultad de la conexión. Recuerden que estas charlas ilustradoras están organizadas por la Fundación Cinema Comic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, gracias también al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Cabildo de Tenerife y el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto de Desarrollo Cultural. Entonces, Aviva, disculpa que tuvimos que interrumpir. Cuéntame, termina de la idea de lo que estabas hablando, por favor, sobre la representación femenina, especialmente en el cómic. Sí, lo que estábamos hablando de la misoginia y la homofobia en temas de cómic, que hay gente que se siente muy indignada y demás, pero lo bueno es que estamos en un momento histórico en el que ya la opresión no es tan directa, ¿no? Entonces, puedes tener esa opinión, pero es que hay mucha gente que va a decir, oye, pues mira, pues no tienes razón, o si te enfadas, es que no puedes estar metida en el Facebook. Hasta luego, mute. Así que eso es lo que me alegra. Pero sí, básicamente eso, que han cambiado las cosas muchísimo. Y ahora incluso hay muchas mujeres que están mucho más valoradas o más valoradas. No creo que el tema salarial haya cambiado mucho, que eso me entristece, pero sí estos 2-3 últimos años, incluso 5, me atrevería a decir, ha habido un cambio apoteósico, totalmente. Claro, y eso me imagino que irá cambiando a medida que pasen los años, sobre todo este tipo de experiencias negativas en cuanto al tratamiento de las mujeres, ¿no? Como artistas, sobre todo deberá ir cambiando con esta nueva ola del feminismo, con todo lo que está pasando y todo el trabajo, sobre todo de sororidad que está sucediendo en todos los ámbitos y sobre todo en el de las artistas. Tenemos aquí algunas preguntas para ti que han enviado los usuarios que están viéndonos. Ahí tenemos, por ejemplo, la de Leo Benjumea Gámez, que dice: felicidades por el directo, muy interesante. Otra de Rumen Justo Reyes, que dice: genial, Javiva, un saludo desde Tenerife. Una pregunta: ¿qué tal tu experiencia creando el cartel de una película Indie 2 aquí en Canarias? Me gustaría muchísimo poder trabajar contigo. Un abrazo. Que le respondes a Rumen Justo Reyes. Hola, te conozco obviamente. Trabajamos para el cartel y la verdad es que me encantó, me hizo mucha ilusión trabajar para un cartel para una película en Tenerife, indie. El cartel me encantó, quedó súper bonito. No sé si ha salido ya, pero me ha encantado trabajar contigo, me ha parecido muy emocionante, me encantó la historia. Y fue genial trabajar contigo, me pareció muy cómodo, me sentí que fue muy fácil llegar a una conclusión y el resultado pues, fue inmejorable. Y claro, por supuesto, a mí me encantaría muchísimo. Aquí tenemos otra de Pedro Julio Pérez Marcos. Hola a todos, una pregunta: ¿notas una mayor sintonía cuando trabajas con mujeres guionistas más que con hombres? ¿La sororidad también se refleja en el trabajo conjunto al crear el cómic?
¿Qué dicen al respecto? Lógicamente, yo creo que ya por el simple hecho de ser mujer, sí es verdad que me siento más identificada con mujeres, porque muchas historias relatan experiencias que a lo mejor yo he podido tener o muchas mujeres, entonces me siento más identificada. Pero también encuentro muy divertido trabajar con hombres porque a lo mejor ellos también están buscando ese lado para reflejarlo en sus proyectos. Entonces, también me siento bien, no en plan haciendo woman's play ni nada, pero en plan expresando y explicando estos sentimientos. Entonces crea conciencia y creo que eso también es muy divertido, muy bueno y muy importante. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Tori, regalado por Tela, dice: hola Javiva, un placer. ¿Cuál es tu obra donde más te has identificado? Elegir una es complicado, muy complicado. Esta pregunta es la más difícil que me han preguntado nunca. Obra, sí, lo tengo muy claro. Es una que se llama To Lose Your Light, que va sobre, bueno, un poco es autobiográfica. Y bueno, lo hablé en una entrevista hace poco. Y es más bien yo hablándome a mi yo de 20 años, cuando yo dejaba que pasaran cosas, o yo tenía unas ideas que, bueno, que nosotras no tenemos la culpa de tener estas ideas porque nos las metieron en la cabeza así desde pequeña, pero es mi reacción ante ello, el sentirme culpable de esas reacciones. Entonces es como un abrazo a mí misma cuando yo tenía esa edad. No sé, creo que puedo enseñarla con el iPad así rápido para que puedan saber de qué se trata, y es sobre saber dejar ir, el independizarse un poco de ciertas emociones. Y bueno, es una obra muy importante para mí. La vendí hace poco en el metaverso y me ha dado pena un poco haberla vendido. Muy contenta, pero a ver si la encuentro. Es muy importante eso que dices de tratar de dejar ir, ¿no? Algunas de estas emociones que tienen este trasfondo. Qué linda, me encanta. Sí, dejar ir, desde luego, porque dejas ir y acabas... Sobre todo en estos temas que estamos conversando, igual es aceptar, entender y no dejar de luchar o de seguir con tu opinión, tu enfoque, pero también un poco llevarlo con más flexibilidad para que también la otra persona que quizás no entiende le sea a veces quizás un poco más fácil de entender, sobre todo porque son artistas y el arte habla de otra forma. Tenemos aquí la última pregunta, comentario de Mafe Suárez, que dice: hola Javiva, gracias por este rato. ¿Nos cuentas sobre proyectos que te gustaría emprender en los próximos años de tu carrera? Pues ahora mismo tengo en mente, un proyecto de un proyecto, o sea, lo tengo en mente, pero me gustaría crear algo innovativo, encerrarme un par de meses en mi estudio. Y bueno, mi estudio es mi piso, que es muy pequeño y es un estudio, se llama estudio, no es que tenga un estudio, pero quiero encerrarme un par de meses, trabajar muy bien, porque realmente quiero hacer una obra que tenga un mensaje positivo en tema de género, en general, no solo referido a género binario, sino en general, y no binario, obviamente, y quiero encerrarme para crear algo que realmente sea práctico y tangible, no solo bello y que sea una obra que a lo mejor se venda o una obra que solo se mire, sino que también tenga una usabilidad en la que esta obra pueda circular de una manera más tangible. Si tiene sentido lo que estoy diciendo, porque ahora me adentré hace 2 meses en el metaverso y estoy trabajando como artista NFT. Entonces ahora estoy creando este tipo de obras que son más utilizables, por así decirlo, donde pueden circular de una manera más práctica. Si tiene sentido lo que estoy diciendo, y entiendo que para muchos es confuso porque es nuevo, es muy nuevo el tema NFT, pero sí quiero propagar un mensaje. Y me voy a esforzar muchísimo, siempre me esfuerzo mucho en mi trabajo, pero esto va a ser
mucho más lejos de mis propias fuerzas y expectativas. Así que espero que salga bien, por favor. Muy bien, creo que sí, que las artistas, como ya tomaron las redes sociales, ahora es un nuevo mercado del NFT, que es el futuro, y como decías, llevar tu arte a otros lenguajes y seguir transmitiendo ese mensaje tan importante. Esta fue la última pregunta. Quisiera agradecerte mucho el haber estado esta tarde aquí, este encuentro internacional. Y que muchas gracias también a Santa Cruz Comic por permitirnos esta oportunidad. Si quieres tener algún último mensaje para todas estas ilustradoras, autoras que quizás nos están viendo, y darles un poco de ánimo y esperanza en estos tiempos difíciles. Claro, mi mensaje sería sigue una línea recta, no te fijes en lo que hacen los demás, sino sigue adelante con tu trabajo, cree en él, que algún día, no mañana quizás, o no pasado, o quizás mañana o pasado, pero va a valer muchísimo la pena. Muchísimas gracias, Aviva, un gran placer. Les recuerdo que el evento de Santa Cruz Comic está patrocinado por la Sociedad de Desarrollo del Cabildo de Tenerife y tiene el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto de Desarrollo Cultural. Quisiera agradecer también a la Fundación Cine Más Cómic y a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna por esta oportunidad de estar aquí. Y nos despedimos entonces con un video de nuestros patrocinadores. Y bueno, hasta un próximo encuentro, Aviva. Espero que este sea el primero de muchos. Un placer. Placer. Chao.